Y seguimos rumbo a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y en este caso conversando con Pablo López, legislador nacional y candidato justamente a renovar su banca en el Congreso de la Nación. Pablo, buen día. Y bueno, ¿cómo describirías el momento histórico, la situación política que estamos viviendo en la República Argentina en estos momentos para comenzar? ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Bueno, mira, la situación se caracteriza por un brutal ajuste contra los trabajadores. Esto se expresa en los despidos, los cierres de fábrica, como fue el caso reciente de PepsiCo, el ajuste contra los jubilados, el ajuste a las pensiones por discapacidad, la caída del salario, la inflación, los tarifazos, bueno, que van configurando una situación que ha hecho retroceder las condiciones de vida de los trabajadores, del conjunto de la población, y que todo indica, incluso por los anuncios que está haciendo el gobierno, de que después de las elecciones se va a profundizar este ajuste con una reforma laboral, con una reforma jubilatoria, con una reforma impositiva. Bueno, y esto nosotros creemos que no es solo patrimonio del gobierno nacional, sino también de los gobernadores, los intendentes, de distintos signos políticos, ¿no? Desde Urtubey en Salta hasta Alicia Kirchner en la provincia de Santa Cruz. ¿Vos creés que se vienen momentos todavía más difíciles que los que estamos viviendo ahora, con un escenario económico promisorio que no llega, ¿no? O por lo menos el anuncio de un escenario mejor económicamente? Desde el gobierno nacional se viene diciendo eso desde hace meses, que aparentemente todavía no llega. ¿Vos creés que se viene todavía un escenario aún más complicado? Se viene más complicado, primero porque el gobierno está llegando también a un nivel de endeudamiento brutal. Esto no es solamente también a nivel nacional, aquí en la provincia, por ejemplo, el gobierno ya agotó más del 70% de lo que tiene autorizado para emitir de deuda. A nivel nacional también ha crecido un endeudamiento brutal que en poco tiempo podemos ir a una nueva crisis por la imposibilidad de pagar esa deuda enorme. Las inversiones no llegan, a pesar de que el gobierno le ha dado todas las ventajas. Por ejemplo, en el sector petrolero ha caído absolutamente la producción cuando el gobierno le ha dado la posibilidad de un precio más alto que el precio internacional. Ha modificado los convenios colectivos de los trabajadores petroleros, bajando las condiciones de trabajo, incluso poniendo en riesgo la seguridad de los trabajadores. Le ha dado ventajas impositivas y sin embargo las empresas no solo que no están invirtiendo, sino que están retirando equipos, están despidiendo trabajadores, con lo cual está claro que estamos ante un proceso de recesión económica que se sigue desarrollando. Por ejemplo, el caso de PepsiCo no es el único cierre de fábrica, no es como dice la ministra, que donde está la izquierda, la ministra Bullrich dice, donde está la izquierda cierran la fábrica. No, es falso, donde está la izquierda, nos enteramos de que cierran la fábrica porque nosotros luchamos para que la fábrica no cierre y defendemos los puestos de trabajo. Pero hay cientos de fábricas que han cerrado. A la vuelta nada más de PepsiCo, donde está PepsiCo, cerró Van Gogh, cerró Atanor, en la zona de Zárate, en la provincia de Buenos Aires, han cerrado industrias químicas, la propia construcción de Atucha ha producido más de 600 despidos. Es decir, hay una escalada de cierre de empresas como consecuencia de la crisis que se está viviendo y lógicamente los que pagan las consecuencias de esa crisis son los trabajadores, ¿no? ¿Cómo es la situación en la provincia de Salta, Pablo? En una provincia que depende básicamente en gran parte del presupuesto que viene desde Nación y que está atada de alguna manera a ciertos parámetros que se manejan a nivel nacional. ¿Cómo describirías la situación acá? Bueno, la situación también es complicada, por lo que te decía, el nivel de endeudamiento de la provincia. Por ejemplo, se ha tomado este fondo del Bicentenario, supuestamente era para obras públicas, solo se usó el 10% para obra pública. Y vamos a tener una deuda, una alta tasa de interés que va a costar mucho a la provincia, sobre todo porque eso se traduce en un ajuste contra los trabajadores, es decir, el gobierno le niega aumento de salario a los docentes, a los empleados de la salud, al propio sistema educativo y de salud, en nombre de que no hay dinero, porque entre otras cosas tiene que pagar este endeudamiento, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos un congelamiento salarial, tenemos un tarifazo porque el gobierno habilitó el aumento de la luz, el aumento del agua,
¿no es cierto? No es solamente el gas, sino la luz, el agua también, que eso dependen de la provincia de Salta. Tenemos en curso conflictos municipales porque los trabajadores no les alcanza el salario, ¿no es cierto? Bueno, tenemos aquí también ya un principio de reforma laboral, que es la que quiere imponer el ingenio tabacal, por ejemplo, que implica una reducción del 40% del salario de los trabajadores. Pero eso, ¿cómo se hace? ¿Con qué instrumento legal se puede hacer? Bueno, ellos lo hacen, fíjate además lo pérfido, ellos lo hacen en nombre de supuestamente garantizar que se trabaje solo 8 horas. Entonces, hoy hay 3 turnos de trabajo, van a abrir un 4.º turno, pero con la misma cantidad de trabajadores. Entonces, se arma un esquema donde se les reducen todas las horas que antes trabajaban los trabajadores, no se les compensa eso en el salario y hay una caída del 40%. Hasta ahora trabajan más de 8 horas. Más de 8 horas. ¿Y eso se paga como horas extras? Digamos, en parte sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ellos abrieran un 4.º turno, incorporando nuevos trabajadores y garantizando el salario, podríamos tener en el departamento de Orán una gran masa de trabajadores que hoy están desocupados, que son miles en el departamento, ingresando a trabajar. Sin embargo, no lo hacen. Lo hacen, ¿no es cierto?, con la misma cantidad de personal que trabajan menos horas, pero a mayor ritmo de producción. Es decir, que cada trabajador aumenta su ritmo de trabajo y reduce un 40% su salario. Es decir, que bajo el engaño de que ahora van a cumplir las 8 horas de trabajo, el trabajador trabaja a un mayor ritmo con un menor salario. Quiero que le expliques a la gente sintéticamente, porque hay versiones de diferente tipo, lo que ocurrió con PepsiCo, porque desde el Ejecutivo Nacional se dice, no puede ser que una empresa no pueda trasladarse. Ese es el argumento que se maneja. ¿Vos cómo lo ves? ¿Cuál es tu lectura de lo que está pasando allí? Mira, PepsiCo cerró principalmente porque sí, es verdad que tiene ya una planta en Mar del Plata, no es que va a trasladar esta. Ya tiene una planta. Trabajando gente. Tiene trabajando gente por fuera de los convenios colectivos de trabajo, y entonces ellos quieren imponer esa condición a todos los trabajadores. ¿Y por qué tienen gente trabajando fuera de los convenios colectivos? Bueno, porque trabajan por agencia, tercerizados. Y ese modelo ese modelo quieren imponerlo, y entonces como en esta fábrica existía una comisión interna de los trabajadores que hacía respetar los convenios colectivos. Donde está a la izquierda cierra la empresa. Bueno, el Ejecutivo. Entonces, ellos han cerrado por este motivo, porque además para ellos es más rentable producir solamente en la planta de Mar del Plata, ¿no es cierto? Pero no es una empresa que esté en crisis. El gobierno, el propio gobierno, rechazó el recurso preventivo de crisis de PepsiCo porque dijo que no había una situación de crisis. 2 horas después del desalojo, la justicia laboral ordenó la reincorporación de los trabajadores de PepsiCo. Ahora, pero a la gente, digamos, se le presenta este escenario. Si una empresa quiere cerrar y paga las indemnizaciones que corresponden, esto es el argumento que se maneja, sí. Yo te lo estoy expresando para que vos me digas qué opinás acerca de esto. Si una empresa quiere cerrar y paga las indemnizaciones y cumple con todo lo que tiene que cumplir supuestamente, no puede hacerlo en la Argentina porque estamos en una situación de crisis, porque además la gente que se queda sin trabajo aquí, aunque cobre la indemnización, no consigue trabajo allá. ¿Vos qué lectura hacés de este argumento también que se brinda desde el otro lado? Bueno, que el gobierno avala los despidos y avala, ¿no es cierto?, de que las empresas dispongan de la vida de los trabajadores a su antojo, cuando incluso la ley argentina lo prohíbe. Una empresa no puede despedir una cantidad de trabajadores superior al 5% de su personal sin presentar un recurso preventivo de crisis. Ahí está, eso es lo que marca la ley. Eso es lo que marca la ley. Y el recurso preventivo de crisis, que también es un mecanismo que se inventó durante el menemismo para justificar los despidos. Es decir, no es que nosotros defendemos el método del recurso preventivo de crisis. Pero ahora está ese instrumento. Ahora está ese instrumento. Aún así, por ejemplo, en el caso de PepsiCo, el gobierno le rechazó el recurso preventivo de crisis porque constató que la planta, digamos, de Florida
no tenía crisis, al contrario, tenía ganancias. Claro, el otro argumento que se da es, se traslada porque tienen ventajas comparativas o porque allí se produce la papa o no sé qué cosa. Bueno, entonces, ¿y por qué tienen que ser los trabajadores los que paguen? Si además ellos tienen una fabulosa ganancia en esa planta, ¿por qué deberían cerrarla? ¿No es cierto? Si es una planta que tiene todo incluso, fíjate que han usado el argumento falso, el fiscal dice que desalojó porque había un problema ambiental de por medio. PepsiCo hizo una inversión muy grande en esa planta para, digamos, resolver el problema ambiental que había generado una clausura en el año 2004. No, además, bueno, a todas luces es insostenible el argumento de la emergencia ambiental, ¿no es cierto?, para desalojar de esta manera una fábrica. Exactamente. Entonces, fíjate que ellos van usando distintos argumentos, lo cual muestra, digamos, que fue un cierre completamente fraudulento. La justicia laboral está diciendo, incluso ellos se apuraron al desalojo cuando seguramente ya conocían que iba a salir un fallo de la justicia laboral favorable a los trabajadores, ¿no es cierto? Entonces, es decir, lo de PepsiCo es un mensaje del gobierno a los empresarios, de decir, estamos dispuestos a ir incluso reprimiendo para dar libertad a los despidos, a que los empresarios, las grandes empresas hagan lo que quieran, y es un mensaje a los trabajadores de algún modo diciendo, bueno, acá no vamos a aceptar que ningún trabajador pelee por sus derechos. Pablo, ¿cuántos legisladores tienen los frentes, o el Frente de Izquierda o los partidos de izquierda en el Congreso de la Nación? En el Congreso hoy somos 4. ¿4 en todo el Congreso? 4 en todo el Congreso. ¿Y cuáles son las previsiones que ustedes manejan para estas elecciones? Bueno, mira, muy difícil prever, pero nuestras expectativas es que podamos por lo menos aumentar 3 legisladores más, si es que los resultados se dan como uno espera. Lógicamente sabemos que es una lucha muy difícil, pero que estamos lógicamente encaminados para dar. Y esperamos que podamos aumentar, digamos, nuestra cantidad de diputados. Creemos que en la provincia de Buenos Aires podemos llegar a colocar 2 diputados, si es que todo marcha, digamos, como incluso algunas encuestas que han aparecido podrían dar esa posibilidad. Queremos renovar la banca, por supuesto, aquí en Salta, en Mendoza, y existe la posibilidad de Neuquén y Córdoba de poder pelear un diputado nacional también por esas provincias. En Córdoba estuvimos víctimas de un fraude que nos impidió tener una banca, ¿no? La última, Pablo, ¿crees que el gobierno, les hace un favor o no cuando dice que donde están los partidos de izquierda cierran las fábricas? Bueno, no, ellos quieren atacarnos mostrando esto que es falso. Cierran miles de fábricas donde la dirección está en manos de la burocracia sindical que ha sido cómplice del ajuste y por eso la gente ni siquiera se entera de que cierran esas fábricas. Donde está la izquierda hay una lucha, hay una defensa de los puestos de trabajo, de las condiciones de trabajo. Ocurrió ya en AGR Clarín a principios de año, ahora ocurrió en PepsiCo. Entonces donde está la izquierda la gente se entera de lo que está pasando. Y lógicamente hay una lucha para no permitir que se atropelle a los trabajadores. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a vos.